tu amor. Mis hermanos, sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que la misma misericordia de Dios inunde y llene sus hogares, mis hermanos. Somos bendecidos en gran manera, somos bienaventurados, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está sobre nuestras vidas. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor y por la extensión de su gracia sobre nosotros, que en un tiempo no éramos hijos, que no éramos pueblo, y ahora por la sangre de Jesús y por la pura y mera misericordia de Dios somos hijos alcanzados por Él. Eres bienvenido en esta noche, en este tiempo donde vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo acerca de las 7 dispensaciones. Sé tú bienvenido en este día, sea la paz de Dios sobre tu vida y sobre tu hogar. Antes de empezar este tiempo, como siempre, vamos a empezar entregando este tiempo al Señor, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él tomando control de este tiempo y control de este momento, a fin de que sea la obra de Él y no nuestra obra. Ponemos en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este día, este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por toda misericordia derramada sobre nuestras vidas, Señor, por el gran amor con el que tú nos amaste, Señor, que diste tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, porque lo que nosotros no podíamos, Señor, por nosotros mismos hacer, tú lo hiciste en nosotros. Porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, Señor. Y porque tu Espíritu Santo, Señor, está morando y mora, Señor, y morará en nosotros hasta la venida de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Sea tu guía, sea tu dirección, sea tú tomando control de mi vida, que no permitas nada de mí. Reconozco, Señor Padre, que nada puede en mis fuerzas, nada puede en mi intelecto, Señor. Deslígame de mi intelecto, de mi conocimiento, de lo que creo yo saber, para que sea usted hablando. Sujeta mi corazón, sujeta mi mente, y que, Padre, Señor, sea lo tuyo en mi vida y sea lo tuyo, Señor, Padre, en la vida de cada uno de tus hijos. Abre los oídos, abre mis oídos, abre mi boca, y sea emanado lo tuyo, Padre. Recibe la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, en este tiempo estamos hablando acerca de lo que son las 7 dispensaciones. Hemos avanzado bastante, ya estamos prácticamente en la mitad del estudio, aunque prácticamente en el estudio que vamos a entrar en este momento es el más extenso, que es justamente la dispensación de la ley, y que este abarca prácticamente todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo hasta los 4 evangelios. Entonces, este es el libro más extenso de la Biblia, porque este es el que acapara todo lo que se refiere a los acontecimientos bíblicos, desde que fue estipulado la ley, hasta Jesucristo, quien cumplió en sí mismo la ley a través de su cuerpo y de su sangre en la cruz del Calvario. Todo esto lo vamos a ir explicando, mis hermanos. Que sea Dios abriéndonos los ojos, porque hay muchas cosas que hablar y explicar acerca de esto, para que no entre más por falta de muchas veces entendimiento, y sobre todas las cosas por la falta muchas veces en la guía que nosotros tenemos a nosotros abrir la palabra del Señor. Nosotros nos hemos acostumbrado a abrir las escrituras muchas veces a partir solamente de un texto bíblico, sin estudiar el contexto. Para tú entrar en el conocimiento de la palabra, tú debes conocer el tiempo que vivimos, tú debes conocer el espíritu que se está moviendo en este tiempo para interpretar las escrituras. Muchas veces, porque se encuentra la palabra en las escrituras cierto contexto, nosotros sacamos un contexto que está totalmente fuera del espíritu del tiempo que estamos viviendo. Y muchas veces se sacan textos, o a veces una parte, o incluso se saca una media parte de lo que verdaderamente el contexto está diciendo. Entonces, pídele al Espíritu Santo que cuando tú abras la palabra del Señor, el Señor te abra los ojos. No es simplemente leer la palabra. A veces el error que cometemos, mis hermanos, es que cuando nosotros abrimos las escrituras, lo hacemos simplemente por una lectura diaria. Y muchas veces, y esto es peor, cuando nosotros queremos dar un tema y queremos sacar enseñanzas bíblicas acorde a lo que nosotros queremos enseñar, más no a lo que el Espíritu nos dice. Mis hermanos, son tiempos, y esto el Señor dio por palabra en este día domingo, que el tiempo donde
se va a empezar a vivir la vida espiritual y empezó. Y Dios va a ir quitando, Dios va a ir sacando todo lo que es carne, todo lo que distrae, todo lo que se asienta en nosotros, que está totalmente contrario al Espíritu Santo en nosotros. Porque es tiempo de que entendamos lo que es vivir en el Espíritu. Mis hermanos, justamente en las enseñanzas que estábamos hablando acerca de por fe y no por obras, estuvimos hablando acerca de lo que es la ley del Espíritu y lo que es la ley de la letra. Y una cosa tremenda, mis hermanos, es entender que si nosotros somos nacidos de Dios, somos espíritus vivificantes, ya no almas vivientes. Entonces, no quiero cambiar el tema porque esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Sin embargo, mis hermanos, les invito que si quieren mirar las prédicas acerca de lo que se estuvo hablando, también están en el canal de YouTube, los pueden ustedes ver, acerca de lo que son las por fe y no por obras, que son cuatro prédicas. Si el Señor permite, eso vamos a seguir extendiendo todos los sábados, si es que el Señor no pone a dar otra cosa, porque sabemos que esto es por la pura dirección de Dios. Esto no es por mano de nosotros, esto no es porque uno quiere o quiere hablar de esto, sino porque el mismo Espíritu Santo inquieta y pone el hablar de estas cosas. Así que, mis hermanos, que tengamos el corazón atento. La dispensación que vamos a entrar, que es muy importante que la entendamos, es la dispensación de la ley. Ya estuvimos hablando acerca de la primera dispensación, que desde la inocencia, que abarca desde la creación de la tierra hasta la primera caída del hombre, que es justamente con Adán y Eva, donde termina la etapa de la inocencia y donde se habla que el bien y el mal estaban en las manos de Dios, hasta que el hombre comete el pecado en contra de Dios de tomar del fruto, de escuchar más la voz del enemigo y por ende entregar lo que es el dominio que se le entregó al hombre a Satanás. La segunda dispensación estuvimos hablando específicamente de la dispensación de la conciencia, donde sin el tiempo de la inocencia el bien y el mal estaban en manos del hombre. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, automáticamente el hombre llegó a tener conocimiento del bien y del mal y por ende el hombre era responsable de sus acciones. Lo que bien estaba en manos de Dios pasó a manos del hombre por la misma desobediencia. En otras palabras, lo que Dios quería tener en sus manos para librarlos del juicio o librarnos de cosas que se iban a levantar en contra de él, eso terminó para ellos como maldición. El hombre tenía la consecuencia de los actos que iba a hacer. El hombre decidía si hacía lo bueno o lo malo porque el hombre ya conocía lo que era bueno y malo. Y digo maldición porque la palabra específicamente dice: maldita será la tierra por causa de ti. Y vemos cómo la tierra pasó los cambios que habían pasado desde que la tierra sufrió los cambios específicamente por la situación de que Adán había pecado. Entonces se ve esos cambios. Esto terminó hasta el gran diluvio que está en el libro de Génesis capítulo 6 y 7 hasta el 8, que habla específicamente del diluvio, donde el Señor da juicio en contra de una generación que verdaderamente estaba solo por hacer lo malo. Desde aquí nosotros estamos mirando que el hombre solamente se apunta a hacer lo malo. Ahora, en la dispensación del gobierno ya estuvimos hablando acerca de la Torre de Babel de Nimrod. No quiero meter en muchos detalles con esta situación porque es algo muy extenso. Luego hablamos de la dispensación de la promesa acerca de los patriarcas y acerca de lo que fue Egipto y la obra que Dios hizo en Egipto y lo que simbolizaba Egipto y por qué el Señor representó al mundo con Egipto. Entonces todo eso, mis hermanos, estuvimos viendo y todo esto se cumplió, mis hermanos, en todo el transcurso de la Biblia. Sabemos que el Señor cumplió su juicio en Egipto, que en Egipto el Señor había hablado a Abraham acerca de lo que Dios iba a hacer con Israel en Egipto y cómo esto se iba a cumplir específicamente con Moisés hasta la salida del pueblo de Israel, del pueblo de la tierra de Egipto al desierto. Ahora, el acontecimiento que nosotros conocemos y es de donde empieza específicamente la ley, se da en el monte Sinaí. Pero antes de entrar específicamente a ese tema,
Esto es una introducción de lo que van a ser los siguientes días acerca de lo que es la dispensación de la ley. Perdón. Y la cita bíblica que vamos a leer es el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 19 al 29. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador no es de una sola persona, sino de muchos, sino es de todos. Pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Atentos a lo que estuvimos hablando. Dice, si pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese la fe, antes de la promesa del Hijo, estuvimos confinados bajo la ley. Dice antes, no ahora. No ahora, antes, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, encerrados en la ley para aquella fe que iba a ser revelada. Pero venida la fe, escuchen, pero venida la fe, no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y lo que a mí me gustó de este verso es que prácticamente aquí te está uniendo todo lo que estuvimos hablando de la dispensación de la promesa con lo que es la dispensación de la ley y lo que vamos a entrar luego a la dispensación de la gracia. Miren, esto es tremendo porque aquí dice una fe revelada. El Señor Jesucristo Él vino a cumplir la ley que el hombre no podía cumplir en sus fuerzas y que no estaba en la posición de poder cumplir. Entonces, prácticamente la intención de leer este pasaje bíblico es para hacerte entender cuál era el propósito de la ley. Y esa es la introducción. Entonces, para entrar en el tema, mis hermanos, la palabra ley, etimológicamente, viene del latín lex, o legir, o legis, que quiere decir una norma jurídica dictada por un legislador, es decir, un precepto establecido por autoridades competentes en que se manda y se prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Entonces, estamos hablando que la ley es prácticamente una norma jurídica, quiere decir que es algo que tiene que acatarse sí o sí por un legislador. En otras palabras, estamos hablando de alguien que está en autoridad. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, o sea, la autoridad establecida, en este caso Dios es la autoridad establecida en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. En otras palabras, la persona estaba obligada a cumplir con el mandato, o si no iba a pasar las consecuencias de no cumplir con los mandamientos, y era algo obligatorio. Ahora, otros conceptos de filósofos acerca de la ley, como les digo, esto es una introducción por lo que ya estoy terminando, para entrar luego en el tema, Kelsen, que es un filósofo
según lo que dice Kelsen. La ley significa la legislación en establecimiento de normas jurídicas generales, cualquiera que sea el órgano que lo realice. O sea, significa la legislación en establecimiento de normas jurídicas generales, cualquiera que sea el órgano de lo que se realice. Te puedo poner, por ejemplo, un trabajo donde tú tienes que seguir ciertas normas y que tienes que cumplir con cada norma si tú quieres permanecer en un trabajo o si tú quieres no recibir una sanción específicamente. Por ejemplo, la puntualidad, cientos de estándares con respecto a lo que es el manejo del material o sobre todo de cómo son las normas, qué debes decir, qué no debes decir, qué se te permite y qué no se te permite. Entonces, aquí se habla específicamente de reglas y normas obligadas a cumplir, que se tienen que cumplir, que se deben llegar a cumplir. Vino algo a mi corazón que si el Señor me recuerda, lo voy a decir al final. Pianol decía que la ley es una regla social obligatoria, atención, que es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente. O sea que eso tenía que seguirse dando y era obligatorio por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Aquí se puede referir específicamente cuando se viola una ley, la cárcel o cualquier cosa que pueda hacer lo que es en este caso las fuerzas como la policía, los militares. En otras palabras, aquí te está hablando de que hay cosas escritas de la ley que tienes que sí o sí, te gusten o no te gusten, tienes que cumplirlas porque tienes que cumplirlas. Y si tú no quieres cumplir, vas a ser sancionado, sea el tipo de sanción que sea, tú tienes que cumplir con esa sanción por cuanto tú incumpliste la ley. O sea, es algo que se te obliga, que tienes que hacer. Según Santo Tomás de Aquino, la ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada solemnemente por quien cuida a la comunidad. Repito, la ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada solamente para quien cuida a la comunidad. Este concepto es bueno, mis hermanos, porque en un aspecto te está mostrando cuál es el propósito o qué era lo que Dios buscaba acerca de la ley. Ahora, la mentalidad que nosotros tenemos, mis hermanos, que por ende hay que reconocer, mis hermanos, delante del Señor, que es mentalidad rebelde. Nosotros adoptamos una ley como una manera de esclavitud. De que si alguien se nos dice algo o se nos ordena algo es con la intención de oprimirnos o de controlar nuestras vidas o de manejarnos, o que nosotros hagamos algo sin cuestionar, sin hablar, sino que simplemente tenemos que hacerlo y punto, sin quejarnos, sin hacer y que debemos cumplir eso, aún en contra de nuestros propios deseos, en contra de nuestras propias cuestiones y todo eso. Lamentablemente estamos en un tiempo donde la gente se le está enseñando a levantarse en contra de la autoridad, donde se te enseña de que el hombre puede ser capaz de elegir por sí mismo, hacer por sí mismo, de no sujetarse, la gente de hacerse a sí mismo su propio Dios, de tal manera de que el hombre no tiene ley, no tiene reglas y por ende vive como quiere. Y como sabemos, mis hermanos, toda cosa que está salida de la ley, por ende, tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Sabemos, mis hermanos, que cuando una persona hace lo malo, por ende, recibe consecuencias. Si no es por causas del hombre, de alguna manera tendrá un juicio eterno, mis hermanos. Y esto más en el caso de la gente que no conoce del Señor. Porque también sabemos que todos los que somos hijos por causa del Señor, por la misericordia, por el engendramiento espiritual que Él hace en nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros ya somos salvos y escogidos antes de la fundación del mundo y tenemos eternidad con Dios. Sin embargo, aún siendo hijos de Dios, mis hermanos, si nosotros nos salimos del precepto de Dios, también vamos a vivir consecuencias. También vamos a pasar consecuencias. El rey David, que era un hombre que tenía el corazón de Dios y por ende conocía
lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, aún con todo eso, pecó en contra de Dios al acostarse con la mujer de uno de sus siervos, que era Urías Eteo, y después mandarlo a matar para ocultar lo que había hecho. Se mueren 4 hijos, se le mueren 4 hijos. El que estaba esperando a Betsabé se le murió a los 7 días, y si recuerdo las escrituras, a los 7 días de haber nacido. Amnón terminó con un problema tremendo de obsesión por su propia hermana, que en este caso era Tamar. Absalón, que era el otro hijo, me parece que era el hijo mayor, terminó matando a Amnón, y además de eso rebelándose en contra de su propio padre. Tanto Amnón como Absalón murieron, Amnón por manos de Absalón y Absalón por manos de Joab. Y Adonías, que después de que David había gobernado y después de que incluso David partiera con el Señor, Adonías quería el trono, y aún incluso ya cuando Salomón fue coronado rey, se entendía las intenciones de Adonías, que a través de la esclava de esta mujer con la que estuvo el rey David, ya en sus últimos días, no tuvo nunca relaciones con ellas, porque la palabra del Señor dice conocer, se refiere a una relación íntima. Esta mujer lo que hacía era simplemente acostarse con el rey para calentarlo, mas nunca tuvieron relaciones sexuales. Entonces este varón, Abisag me parece que era el nombre de esta mujer, Adonías pidió la mano de esta mujer, pero la intención era que a través de esta mujer podía tratar de usurpar el trono de Salomón. Entonces Salomón mandó a ejecutarlo. 4 hijos muertos. Entonces, aquí te hace entender que cuando hay una ley que se desobedece y hay una regla que se está desobedeciendo, por ende hay consecuencias. Y cuando tú no te sujetas a una ley, y cuando tú no quieres sujetarte a una ley, por ende tú recibes el castigo. Ahora, la intención que te deja bien claro con respecto a esto es hacerte entender que Dios quería probar al hombre que el hombre no tenía la condición en sí mismo para poder cumplir con la ley de Dios. Ahora, si nosotros entramos en detalles de los estudios, que luego vamos a entrar, porque en la siguiente semana vamos a entrar en la parte principal de dónde nace todo esto y qué era lo que Dios demandaba, mis hermanos. Vamos a entender, mis hermanos, por qué la ley era tan exigente y por qué ninguno de los hombres, mis hermanos, ninguno de los hombres está ni siquiera cerca de cumplir con la ley. Estamos lejos de que el ser humano cumpla con la ley humanamente. Estamos en un tiempo donde se está enseñando mucho que el hombre tiene que obedecer normas y reglas. Me refiero en el plano ya eclesiástico, en el plano de la iglesia, que si tú no haces esto, que si no haces esto, Dios te va a rechazar, que va a ser, que si Dios te va a castigar y tantas cosas. Y muchas veces queremos usar la ira de Dios para forzar a la gente a que la gente haga algo, obligar a la gente, forzar a la gente a que la gente logre algo para cumplir un objetivo. De eso, de tal manera de que la gente bien lo puede hacer. Y esto estoy adelantando porque esto es prácticamente lo que en ese tiempo pasaba. Se tenía que obligar a hacer algo, pero si bien lo hacían, no lo hacían de corazón. Eran pocos, mis hermanos, los hombres en la Biblia que lo hacían de corazón. No tanto, mis hermanos, por causa de que la ley les demandaba. Claro, ellos amaban a Dios y obedecían la ley. Sabían que la ley estaba para algo. Y justamente el concepto que decía aquí Santo Tomás es un concepto claro de cómo el Señor prácticamente quería estipular la ley. Con esto no estoy diciendo que soy católico ni nada por el estilo. Sin embargo, hay conceptos que sí hay que recalcar que valen la pena escuchar, mis hermanos. Cuando Santo Tomás dice que es la ordenación de la oración dirigida al bien común, quiere decir que Dios estableció, y estoy hablando ya en un plano espiritual, que Dios estableció la ley para el bien del hombre, promulgada solemnemente por quien cuida de la comunidad. En otras palabras, lo que quiso decir aquí Santo Tomás es que la ley fue escrita para la preservación del hombre. O sea, en otras palabras, la intención de la ley era preservación del hombre, no esclavitud, no manipulación, no controlar al hombre.
¿Por qué estoy tomando este contexto? Yo sé que muchos dirán, pero es que es verdad y esto sabemos, ya lo conocemos. Yo estoy tocando este contexto porque lamentablemente nosotros hemos tomado a una regla, una norma como un tipo de esclavitud, un tipo de querer como que digamos manipular o controlar la vida de las personas. Es verdad que hay excepciones donde sí ha pasado en eso, donde incluso dentro del hogar, dentro de familias, instituciones, se ha utilizado constituciones, mandamientos para favorecerse uno mismo, más no pensando en el bien común, y que son meros ejemplos de cómo también se ha utilizado normas y leyes para esclavizar al hombre, que sí ha sucedido, que sí ha pasado, que sí ha acontecido. Hablamos del hombre en sí, en último análisis, cuando el hombre, cuando los seres humanos ponen constituciones y cosas y normas que deben cumplirse, a veces también por el mismo bien de la persona. Sin embargo, nosotros estamos hablando del Dios que instituyó la ley. En esta dispensación instituyó la ley con el propósito, mis hermanos, porque si nosotros entramos en la palabra, y yo les digo, por experiencia que estuve leyendo y estoy leyendo lo que es la palabra del Señor, estuve leyendo lo que era el libro del Pentateuco, lo que son los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mis hermanos, y si ustedes comprueban lo que las Escrituras dice, tú te vas a dar cuenta que el interés de Dios con la ley es la preservación y el cuidado del hombre. Me ha asombrado mucho con las normas que el Señor ha hablado acerca de la ley. El Señor te habla mucho del amor al prójimo. Te habla mucho acerca de lo que es el cuidar, el no descuidar al hermano, el que tú veles por el que no tiene. Muchas veces cuando tú ves a una persona que está necesitada, lo ayudes, que no le des la espalda. Cuando ha habido el caso también de que había la ley de los esclavos y un judío era esclavizado por otro judío, o sea, como digamos la ley del esclavo, el mismo Señor le daba carta abierta de que al 7º año este sea libertado y entregado con bienes, con bendiciones, que no sea tomado como un esclavo más, que no se lo humille, que no se lo esclavice. O sea, en otras palabras, las leyes, y si tú miras atentamente, más allá de pensar en Dios mismo, como quien dice, yo lo estoy haciendo para que me adoren, para tenerles controlados, manipulados, para que no puedan hacer nada. La intención de Dios cuando tú lees la ley es cuidar, preservar, guardar lo que Él levantó, lo que Él creyó, lo que Él creó. En otras palabras, la ley la hizo Dios con el propósito de hacer el bien al hombre. Ahora, tiene 2 propósitos la ley con lo que nosotros podemos ver, y el uno es lo que te digo. Es preservar al hombre y cuidar del hombre, de buscar el bien común del hombre a través de la ley. Porque también si nosotros vemos las escrituras, lo que dice en el libro de Josué 1:8, vamos a entrar a la escritura en este momento para que podamos leerle. Josué 1:8. Y la palabra del Señor dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú te das cuenta, dice aquí el Señor, esta es una orden del Señor, es una demanda de parte del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en ella. Meditarás de día y de noche en ella, para que guardes y hagas conforme lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos, mis hermanos, que la intención de Dios con la ley fue que el hombre fuese bendecido y prosperado. Era de que el hombre a través de la obediencia alcanzara la bendición prometida. Entonces, la ley no fue estipulada con la intención de esclavizar al hombre. Sin embargo, también la ley era algo que Dios quería mostrarte, en ese sentido de que el hombre no estaba en la capacidad en sí mismo de cumplir en sí mismo todas las normas que Dios establecía. Y vamos a entrar en ese detalle los otros días. Dice, todo lugar está sostenido por leyes. Y en un lugar de 3, dice, bajo hay normativas establecidas por los directivos. Yo pido perdón por la manera como estoy leyendo.
Lo que pasa es que yo tengo la escritura justamente aquí apuntado. Y como ustedes ustedes ven que la hoja es medio transparente, también se ven los escritos de la hoja anterior, entonces se me dificulta ver. Entonces yo pido mil disculpas, mis hermanos, por si no he estado leyendo claro, por las pausas, es específicamente por eso. Yo pido mil disculpas, mis hermanos. Ahora, dice todo lugar está sostenido por leyes. En un lugar, en un lugar de 3 dice debajo hay normativas. O sea, en todo lugar hay normativas establecidas por los directivos y a cada acorde a sus políticas en las leyes. Constan nuestros deberes y derechos. En las leyes se aplican las obligaciones y beneficios al cumplirlas. La ley es universal. Ahora, pues las leyes incluso se aplican en cosas, pero siempre estamos sujetos a una norma con beneficios al cumplirla y consecuencias al no cumplirlas. Hay una cuestión, por ejemplo, mis hermanos, y yo alguna vez conversé con una hermana y estuvimos hablando acerca de lo que es la teoría de la evolución. Me dijo una tremenda cosa. Yo digo esto por la situación de la teoría de la evolución, porque hablamos de eso. Me dijo una cosa tremenda que me llamó la atención, y es que me dijo que lo que verdaderamente explicaba la teoría de la evolución era que las especies tenían la capacidad de acoplarse a otros sitios, de acoplarse a otros lugares, de acoplarse a otros sitios, o sea, tenían esa capacidad. Entonces, a través de eso es lo que se habla de la teoría de la evolución. Entonces, una cosa que sí es verdad es eso, es que, por ejemplo, yo les cuento por experiencia, yo estuve en Guayaquil un año. Yo estuve en Quito prácticamente toda mi vida y nunca había cambiado, nunca había estado tanto tiempo en un clima tan caluroso, mis hermanos. Eran tremendos los calores, yo le digo, los primeros días que yo estuve en Guayaquil, yo me ahogaba por el tremendo calor que hacía. Llegó un punto en que yo ya me iba a desmayar. O sea, yo creo que el Señor me sostuvo de una manera tremenda cuando yo estuve allá, pero yo ya me desmayaba, yo ya estuve a punto de caerme al suelo del tremendo calor que hacía. No soportaba el calor. Me tomaba aguas con hielo, incluso el agua totalmente congelada me tomaba para saciar el calor, pero no me pasaba, y era terrible, era angustiante, desesperante el calor. No estaba acostumbrado a ese calor. Pasado el tiempo, mis hermanos, de mi cuerpo se acopló al clima, mi cuerpo se acopló a lo que estaba viviendo el ambiente, y estuve un año. Cuando llegaron las horas de más calores, que es en la temporada de invierno, que justamente es donde mayor calor hace, entonces ya mi cuerpo estaba acostumbrado. Lo que sí era molesto era un poquito la situación de los mosquitos y todo eso, pero ya mi cuerpo soportaba una temperatura. Si era verdad, mis hermanos, había un punto donde verdaderamente el calor era mucho. Incluso la gente que vive en Guayaquil sabían que el calor era insoportable, pero ya era un ambiente que estaban acostumbrados. Ya mi cuerpo se había acoplado tanto tiempo, mis hermanos, a estar en el calor por un año que ya no lo percibía así, ya no era tanto la molestia del calor. Pero mis hermanos, cuando yo regresé a Quito, yo me sentí en un congelador. Ahora, de lo que estaba con tremendo calor que ya me ahogaba, regresaba a Quito y estaba con un tremendo frío. Era tanto así que cuando yo entré al baño de mi casa, en ese tiempo no es aquí, sino en otro lugar, era como entrar en un refrigerador de lo frío que estaba. Entonces, hasta que ya mi cuerpo se fue acostumbrando poco a poco al clima, y eso es, mis hermanos. O sea, el hombre tiene la capacidad, incluso si alguna especie es movida a otro lugar, puede acoplarse al ambiente, sí. Le va a ser difícil acoplarse al ambiente, le va a ser difícil. Pero también ese acoplamiento puede ser bueno como puede ser también malo. Porque el acoplamiento lo que va a producir de alguna manera es que
el animal pueda, el estilo de vida que el animal tenga, que es generalmente creado en el ambiente como Dios lo creó, se dañe. En el sentido de que el animal, por ejemplo, si el animal fue criado en un ambiente costero, un ambiente que fue de costa, traerlo a la sierra, si bien el animal puede acoplarse un poco tiempo después, ya no puede acoplarse por todo el tiempo, corre un riesgo. Por el mismo clima, por los ambientes, porque no son los ambientes adecuados. Tú no puedes traer un oso polar a una ciudad como la que estamos viviendo. Pueden haber casos que sí, tú puedes traer un animal a otro país y tal vez no se te acople al frío, pero sí se te va a acoplar al ambiente el que tú le distribuyes y se va a acostumbrar al ambiente. Entonces, lo que muchas veces enseñaba la teoría de la evolución en este caso y las teorías que ahora sacan es que los animales, por ejemplo, salían de las aguas y ya no podían estar como animales, entonces necesitaban salir a la superficie, necesitaban cambiar y de repente les salieron brazos y después ya conocemos todas las cosas que mis hermanos, o sea, honestamente no está acorde con lo que es y lo que pueden ser las cosas. Sin embargo, mis hermanos, hay una cosa que sí es verdad, es que el hombre sí tiene la capacidad de acoplarse a un ambiente. Ahora, no solo el hombre, sino también la misma creación. ¿Pero por qué razón? Y es porque hay una palabra designada, mis hermanos, para que eso suceda. Entonces, ya en la eternidad el Señor designó una palabra para que haya acoplamiento en el ser humano, para que el hombre pueda asociarse, acoplarse a un ambiente. Y hay una palabra declarada, no es que violentamos una palabra, sino que hay una palabra ya declarada en el cielo que no se puede violentar, que ya está escrita y que Dios ya la estableció. Y que si es que eso se sale del orden específico de Dios, eso trae caos y eso trae destrucción. El hombre violentó el pecado y eso trajo la maldad y trajo maldición a la tierra. El hombre se violentó a sí mismo al al violentar en contra de Dios. Se violentó a sí mismo. El hombre cuando violenta o incumple una ley, se violenta a sí mismo. Porque las leyes que lo amparan y lo defienden, al violentarlas automáticamente estas mismas van en contra de él. Y él se violenta a sí mismo. Que entonces, en último análisis, cuando una persona se incumple una ley o se levanta en contra de la ley, cuando hablamos que la ley es universal, se violenta a sí mismo. Ahora, la dispensación específicamente que se quiere tocar aquí, mis hermanos, es específicamente acerca de las demandas que la ley tenía durante todo este proceso que empezó en los 10 mandamientos hasta el cumplimiento de la ley. Ahora, si nosotros entramos en detalle, de esto se trata esta dispensación, de las normas que Dios dio a su pueblo a fin de cumplirlas. Cada nación tiene su ley y nosotros como hijos no salimos de eso, o sea, también tenemos normativas, tenemos también leyes, también tenemos normativas y eso sí es importante entender, mis hermanos, que si bien es verdad nosotros como hijos de Dios también tenemos la palabra como normativa nuestra, pero a diferencia de nosotros, mis hermanos, no estamos obedeciendo la ley porque es una obligación o un forcejeo, sino que la ley fue sembrada en el Espíritu, mis hermanos, y esta ley se llega a cumplir en nosotros por causa del Señor. Y me refiero, mis hermanos, que cuando nosotros obedecemos a la palabra, ya no la obedecemos como en el tiempo se obedecía porque tienes que, sino que hoy si obedecemos la palabra, la obedecemos porque amamos al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado su Espíritu para obedecer al Señor. La palabra dice en el libro de Ezequiel, para entrar un poquito en detalle y perdón que me extienda. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 11 del 19 al 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Cuando el Señor se refería a esta escritura, a lo que se refería específicamente es que el mandamiento ya no va a ser un forcejeo, sino una elección de corazón para servirle al Señor. Ya no obedecerías el mandamiento porque te toca, sino porque obedecerías por amor al Señor. Hay una parte de la palabra, y a mí me llama mucho la atención, donde el Señor dice, por el mandamiento, y harás esto y te alegrarás. Y a lo que el Señor te está diciendo aquí no es específicamente que tienes que alegrarte, porque si no te alegras te vuela la cabeza. No, no. Porque tú no vas a decirnos que tienes que alegrarte si no te destruye, y te vas a estar riendo, jijiji, qué alegre que estoy, pero por dentro te mueres de miedo. Y eso al Señor no le interesa, eso no le gusta. Sino que Dios quiere que todo sea genuino, que todo sea de corazón. Entonces, el Señor se estableció sus leyes, y todo lo que nosotros leemos y todo lo que está escrito en la palabra del Señor son leyes que de alguna manera el Señor nos lleva para que nosotros podamos ser bendecidos a través de la ley. Sin embargo, el Señor te da a entender que el hombre no está en la capacidad en sí mismo de obedecer la ley, de llegar a la ley. Para entender todo eso, mis hermanos, nosotros vamos a tener que entrar en estos puntos. Como yo les digo, en este día no les voy a poder explicar detalladamente todo lo que hoy les estoy hablando, pero ya a partir, mis hermanos, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a partir desde la siguiente semana, vamos a entender esto, y se va a entender mejor lo que de aquí en adelante vamos a ver. Ahora, en esta dispensación, que es la más larga, vamos a ver estos puntos muy importantes. Y mis hermanos, estos puntos los vamos a ver cada semana. No los vamos a ver inmediatamente, esto no lo vamos a ver hoy, esto lo vamos a ver semana tras semana. Porque es muy extenso lo que vamos a hablar, es muy extenso el estudio. Pero los temas que se van a ver en esta dispensación son los 10 mandamientos que vamos a hablar la siguiente semana. Y que de aquí va a partir todo lo que se refiere a la ley y todo lo que el Señor demandaba en la ley. El punto número 2, el tabernáculo. Este a la vez está dividido por 3 subtemas, que son los atrios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Que esto obviamente lo vamos a hablar si es necesario en 3 a 4 días este estudio. Me refiero a lo que es el tabernáculo. Israel en el desierto. Punto número 3. Como les dije, estos temas van a ser semanales. Y cada uno puede tener su parte intermedia, por lo que podemos extendernos mucho más en esto. Punto número 4, la tierra prometida. Punto número 5, los jueces. Punto número 6, los reyes. Y en los reyes van a entrar también lo que son los libros de los profetas mayores y menores. Porque, mis hermanos, todo lo que era el funcionamiento de los profetas mayores y menores era dentro de los reyes. Mis hermanos, si nosotros vemos las escrituras, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos predicaban en los tiempos de los reyes, y otros predicaban en el tiempo del cautiverio. El ejemplo Daniel, bueno, no sé si Daniel estuvo en el tiempo del cautiverio de Israel de los 70 años. No, sí, él sí estuvo, perdón, él sí estuvo. Él estuvo hasta el gobierno de Persia. Pero él estuvo hasta el gobierno de Persia, quiere decir que él estuvo inclusive cuando Israel ya salió del cautiverio, pero él siguió sirviendo a los reyes de Medio Persa. Y termina en la última parte, el punto número 7, perdón, el cautiverio y el retorno, que es justamente también entra lo que es los profetas mayores y menores. Y el último tema, que es el número 8, que es justo el número de reinicio. El número 8 es el número de tiempos nuevos, es el número de reinicio, y justo es Jesucristo, cumplimiento de la promesa. El número 8 es el número de Cristo, porque Cristo representa tiempos nuevos. Jesucristo es el tiempo nuevo de nosotros. Nosotros estamos en un pacto nuevo. Ya no estamos en el pacto antiguo, que es el pacto de las letras.
Sin embargo, es necesario entender del por qué las letras, cuál es el propósito de las letras, por qué el Señor permitió esta dispensación en este tiempo largo, mis hermanos, y el propósito que éste tenía principalmente. Más allá de que el pacto, perdón, más allá de que las leyes estaban establecidas con el propósito de velar por nosotros. Aquí había una cuestión mucho más importante, que eso lo vamos a ver en los siguientes días, mis hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, por este tiempo. Yo te pido, Señor, Padre, que durante estos días, Señor, Padre, que vamos a estudiar acerca de la dispensación de, poniéndote de antemano, Señor, la dispensación de la gracia y del gobierno milenial, Papá, del reino milenial. Yo te pido, Señor, que Padre, tú traigas mucha revelación, Señor, de tu Espíritu. Que por favor hables a mi vida, que tú seas hablándome en todo este tiempo, que tú seas dando palabra, que tú seas, Dios Todopoderoso, abriéndome el entendimiento, Señor, para que lo que se hable sea, Señor, de tu boca y no de mi boca. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por amor de tu mismo nombre. Que también, Señor, yo también salga edificado en esto, Señor. Que sea lo tuyo, Padre, en estos tiempos, Señor, de enseñanza. Que sea lo tuyo, Padre. Que seas tú hablando, que seas tú, Señor, glorificándote en medio de todo esto, Señor. Sea tuyo el poder, la gloria, el poder, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Sea la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa, y que mires la gloria de Dios en todas las cosas. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.